Bien, pues buenas noches, ¿cómo están? Bien. Como que fue un poquito breve el tiempo de adoración, ¿verdad? Pero ¿lo disfrutaron? ¿Lo disfrutaron este tiempo? Qué bueno. Eso quiere decir que el Señor, no nada más yo lo sentía, entonces estaba aquí el Señor, ¿verdad? Sí, qué bueno. Pues buenas noches nuevamente. Como se va a transmitir, entonces, para identidad de nuestro lugar, sabemos que nuestra iglesia se conoce como Casa de Oración. Estamos en la Colonia Doctores, en la Ciudad de México. Y ahorita nuestro pastor Fulgencio Boaxeco está en Xaltampa, y me imagino que hoy miércoles también nuestros hermanos están también en un tiempo de oración. Y seguramente van a recibir alguna palabra, algún mensaje, pero principalmente la convocatoria de este día allá es para orar. Me parece que empiezan a las 7 de la noche ellos, porque es difícil para algunos llegar, como aquí, el tiempo de trabajo. Sí, y recordemos que a veces cuando estamos acá, nosotros decimos, bueno, estoy a dos calles, pero ellos caminan muchísimo, como media hora cuando menos, y es una buena distancia, y ya sabemos que la montañita no es caminos cómodos, pero en fin, gracias a Dios que nosotros estamos por acá. Bien, pues vamos a hacer una oración breve para empezar. Y Padre, gracias Señor que nos podemos, por todos los que estamos aquí, te pedimos Señor que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos enseñe y el que nos edifique. Y que lo que tú nos vas a dar a conocer hoy, quizás cosas que ya sabemos, pero algo adicional tú siempre nos das a pesar de que ya sea algo que conocemos. Entonces, que tú seas el que edifique en cada uno de nosotros y que no se pierda la enseñanza, sino que la atesoremos, porque viene de ti y es lo más valioso. Te damos gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver la tercera parte, vamos a empezar a ver los dones de inspiración o de expresión. ¿Se acuerdan cómo los hemos visto? Los otros dones, los anteriores de los que hemos platicado. Dones de poder es uno, los dones de revelación. Entonces, por el orden en el que están en la palabra es de revelación, de poder, y hoy vamos a ver los de inspiración o de expresión. Los de revelación, si se acuerdan, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Y de poder, hacer milagros, dones de sanidades y el de fe. Ok, allá tenemos los 6 que hemos visto. Entonces vamos a ver el séptimo, el don de profecía. A ver si podemos sintetizarlo. Se me hace muy importante este don, aunque pocos hermanos tienen el don de profecía. Y Pablo hace esa recomendación. A mí me gustaría que todos profetizaran. Entonces, como que es un don que debemos de estar pidiendo cada uno. Así como que les veo cara de no estar convencidos. Como que decimos, oye, ¿y por qué? Es muy agradable y sorpresivo cuando el Espíritu habla a través de nosotros. Y más si está dando un mensaje a la iglesia. Amén. ¿Quién quiere ser un vaso de honra? ¿Quién quiere ser usado por el Señor? Amén. Bueno, entonces, vamos a ver el don de profecía. Cuando estudiamos el don de la profecía, debe distinguirse bien claramente, o sea, debe de haber una distinción muy clara entre el don
propiamente, y el don de profecía y el ministerio del profeta, porque no es lo mismo ser profeta que tener profecía, que tener el don de profecía. ¿Sí? Ahora, en la Escritura también sí hace una diferenciación, y también hay un punto que es importante. No debe confundirse el don de profecía tampoco con los profetas del Antiguo Testamento. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le decía al profeta? Vidente. ¿Por qué razón vidente? Porque veían lo que estaba aconteciendo o lo que iba a acontecer. Normalmente la profecía es para algo que viene. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, hay un pasaje, no recuerdo ahorita con quién es, que está Isaías hablando con él y le está diciendo lo que va a pasar, y al mismo tiempo él empieza a llorar. Y el otro le pregunta y le dice: estoy llorando porque estoy viendo que vas a matar a mujeres embarazadas y vas a matar a los hijos de ellas y que son de mi pueblo. Es algo que uno dice: oye, ¿cómo hace esto Dios? Es una revelación, es una vivencia que el profeta tenía. Es algo sobrenatural. Y no podemos entender esto hasta que no haya alguien que nos lo ha explicado, o que hemos tenido, así como a veces dicen, de olida, ¿verdad? De que ya olimos algo y que decimos: oh, huele rico. ¿A poco no? Cuando pasa una persona con un perfume, las mujeres dicen: wow, qué perfume, ha de ser un perfume nuevo. Igual los varones: oh, huele muy bien, yo no quisiera tener ese aroma. Ahora imagínense un don, no estamos hablando de las cosas materiales, sino lo sobrenatural de Dios. Qué riqueza, y que al mismo tiempo, qué privilegio que Dios escoja a cualquiera de nosotros para operar ese don. Wow. ¿Quién no lo quiere tener, verdad? ¿Quién no quiere ser usado por el Señor? Amén. Ahora, cuando tú has tenido una visión, híjole, nos sorprenden y nos mueve el tapete y decimos: ¿qué es esto? Yo les puedo decir que tuve una visión de niño y me quedé impactadísimo. Me levantó mi mamá para que fuera a hacer algo, y lo que yo estaba viendo enfrente de mí decía: no es posible, ¿qué es esto? Y me negué a hacerlo y le dije: mamá, me siento mal, creo que tengo temperatura, no me siento bien. Está bien, ya, vete a acostar. Y ya no fui, pero yo me quedé impactado por lo que yo vi. Y no sé todavía, Señor, qué fue y por qué. Tendría yo como 14 años. ¿Sí? 2, vamos a ver otro. Este don del Espíritu Santo también es nuevo y particular del Nuevo Testamento. Está dado a la iglesia para la edificación de la misma. Entonces, cuando alguien habla profecía, está edificando a la iglesia. Me acuerdo que una vez nos platicó el hermano Rafael, que estuvo en un viaje a Guatemala, de un congreso de pastores, y nos decía: fue algo impresionante ver que se levantó un hermano y dijo una profecía, se levantó otro hermano y dijo otra profecía, otro hermano dijo otra profecía, una hermana dijo otra profecía, pero lo más sorprendente es que lo que cada uno dijo era todo un mensaje, una parte, digamos, A, B, C, D, E, F. Complementaban el mismo mensaje. ¿Eso quién lo hace? Solamente el Señor. Ahora, no debe confundirse tampoco con la predicación. La profecía no es la predicación, aunque Pablo dice: en parte profetizamos y en parte predicamos. ¿Sí? ¿Y por qué no se debe confundir? Porque se le quita lo sobrenatural al don profético. La predicación proclama, expone la Escritura. Nosotros tomamos la palabra y es con lo que preparamos una predicación
que el Espíritu Santo lo está inspirando. ¿De qué voy a hablar? ¿O de qué quieres hablar, Señor? ¿De qué nos quieres hablar? Y con eso empezamos a prepararnos, empezamos a platicar con el Señor y Él nos empieza a mostrar un mensaje para predicar. Pero para una profecía, Él es el que empieza a hablar. Él es el que habla a través de la persona. Ahora, no me quiero saltar, pero cualquier persona puede poseer el don de profecía y ser usado por el Señor. Pero esto no quiere decir que en verdad está cumpliendo con el ministerio de profeta, que es parte de lo que estamos diciendo. Vamos a ver Hechos 21, de los versículos 8 al 11. Hechos 21, del 8 al 11. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Como podemos ver en este texto, en este pasaje, se destacan algunas diferencias. Dios revela que hay mayor autoridad y fuerza en el oficio que en el don. El que escribió esta parte, el que escribió el libro de Hechos fue Lucas, el doctor, el médico que estaba con Pablo. Entonces, él dice que ellas profetizaban y que podían hacerlo por el don que operaba en ellas. Pero Agabo era el profeta y este era su ministerio. Y es a través de él que Dios le habla al apóstol Pablo. Agabo fue usado por el Señor para decirle: esto te va a suceder. Entonces sí vemos que hay una diferencia. Aunque ellas eran profetisas, ellos no vinieron y le dijeron: no, el Señor te está diciendo esto, va a pasar esto. Porque uno era el profeta y otros eran los que tenían el don. ¿Sí? Ahora, beneficios del don es para hablar a los hombres sobrenaturalmente. En 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces lo hace para edificar a la iglesia. También la exhortación sabemos que es para animar, que es para alentar, que es para confortar y es para impulsar a seguir un camino. A veces la profecía puede ser personal y a veces es también para toda la iglesia. Hay ocasiones en las que el Señor da un mensaje y uno se queda: híjole, ¿y ahora qué hago, no? Ya me lo dio, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién tendríamos que ir? ¿Otra vez con el mismo profeta? A veces el profeta nos dice: ya te di el mensaje, ahora tienes que consultar ¿con quién? Con tu pastor. Estás bajo autoridad, tienes que ir y consultar con tu pastor. Y me dijo esto, me habló y me dijo esto, y tu pastor también Dios le va a decir: sí, cumple o no cumple, pasa o no pasa las pruebas. Ha estado trabajando sobre esto y a veces es para confirmar algo que ya le había dicho a tu propio pastor. Y eso cada uno lo empezamos a verlo, lo hemos empezado a experimentar a lo largo de nuestra vida, o lo vemos con otras personas. Oye, le hizo este llamado y sí, ya se veía, ya lo veíamos que estaba en eso. Bueno, también el beneficio del don es para dar consuelo a la iglesia. También puede ser para animar. A veces, hoy me llamó la atención la oración de nuestra hermana, de nuestra pastora, ¿verdad?
despiértanos. Si estamos dormidos, ¿se acuerdan que hay una parte de la palabra que dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos? ¿Y qué más dice? Y te alumbrará Cristo. Y al final nos estaba diciendo Isaías 60, despiértate porque tu gloria ha venido sobre ti. Era lo que estabas diciendo al final, en la oración. Entonces, ¿qué está haciendo? Es consuelo, pero también es ánimo. Levántate, es tiempo. Levantémonos. Yo le estaba pidiendo, sí Señor, despiértanos, avívanos, avívanos. Y lo empieza a hablar a través de nuestra hermana, en la oración. Hay que aprender también otro punto, a escuchar la palabra de Dios cuando Dios nos está hablando. Porque nos puede hablar en la oración a través de nuestra hermana. Nuestra hermana no es la primera vez que habla profecía. ¿No es así? Entonces, lo entendemos, lo escuchamos. Ahora, ya lo escuché. ¿Y qué vas a hacer con ello? Fue para la iglesia, para los que estábamos aquí. ¿Lo tomas para guardarlo en tu corazón y vivirlo? ¿O lo tomas y lo llevas a otro lado? Ya es cuestión personal. Pero recordemos, cuando lleguemos, me van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con lo que te di? Cada uno. Ya lo escuché. ¿Qué vas a hacer? Rápido. Mientras más rápido, mejor. Entonces, para que todos sean enseñados también, 1 Corintios 14, 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero también ya vemos que la exhortación puede ser un llamado de amor, un llamado de alguien que se estaba perdiendo o que se había ido por otro camino y el Señor lo acaba de regresar, como al hijo pródigo. No, tú eres mi hijo. No le dijo, sí, te voy a dar una posición de siervo. No, le dijo, tú eres mi hijo, porque fue y lo abrazó y además lo mandó limpiar, le mandó cambiar de vestidos, de calzado, y le dio un anillo, que el anillo significa autoridad. Entonces, ¿cómo vemos que el Señor está hablando también? Para edificar a la iglesia, para darnos ánimo, para exhortarnos, pero en ese llamado de que no es de castigo, sino es de, te estoy llamando porque te amo y quiero que tú formes parte de mi cuerpo y formes parte de mi obra, porque tú eres amado, amado, amada, y eso no debe de salirse nunca de nuestro corazón. Cada uno de nosotros somos amados por Dios. Amén. Bien. Para convencer al inconverso y manifestar los secretos de su corazón. Wow, esto ya se me hace un poquito más delicado. 1 Corintios 14, 21 al 25. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino ¿a quién? A los creyentes. ¿Para quién es la profecía entonces? Para nosotros, para los creyentes. ¿Y las lenguas para quiénes son? Para los incrédulos. Pero los incrédulos no la pueden interpretar, ¿verdad? Wow. Ahora vamos a ver. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, vemos que la profecía también tiene otra cuestión: convencer al que no conoce a Cristo.
le mueve el interior, le mueve su corazón. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Trae a tu marido. No tengo. Bien has dicho. Porque has tenido, ¿cuántos? 5. Y al que tienes tampoco es tu esposo. Tampoco es tu marido. Me parece que tú eres profeta. La confrontó con su realidad. Le dijo, nada es oculto para Dios. Como dice el hermano Esther, le sacó sus secretos. Aunque, ¿por qué creen que iba a mediodía cuando el sol estaba más recio? Para que nadie la viera, para que no fuera rechazada, porque era rechazada por el estilo de vida que tenía. ¿Cuántos tuvimos un estilo de vida que decíamos, a mí nadie me va a aceptar? Y a lo mejor no era el estilo de vida, sino las heridas que tenías, o las heridas que nos habíamos causado por los lugares en los que nos habíamos metido. Y decíamos, yo no puedo entrar ahí, ¿quién me va a poder restaurar? Bueno, otro punto, el apóstol Pablo nos enseña que el que profetiza es responsable por el uso del don y tiene control sobre sus usos y manifestaciones. Entonces, es algo de mucho cuidado, de mucha seriedad y de temor a Dios. No se habla por hablar, no se dice por decir, y no se lo voy a asustar. No es para eso. Es para edificar y es para mostrar el amor de Dios o la dirección de Dios para esa persona o para la iglesia. Amén. También el apóstol exhorta a que todo sea hecho en orden. Aquí vemos, si entra alguien y hay varios que están profetizando, pues se tiene que profetizar uno por uno. Son impulsados por el Espíritu, sí. Va a profetizar uno por uno. Y también hay que analizar las escrituras, las profecías, ¿con qué? Con la palabra. Si son coherentes a la palabra, si no se contradicen con la palabra. Y un punto que es importante, profetizar básicamente significa hablar por otro. ¿Por quién estará hablando el que profetiza? Por Dios. Y está dando un mensaje. Entonces la profecía en sí es esto. Habla por Dios y da un mensaje, ya sea a una congregación, a una iglesia o a una persona. Pero un punto que es importante, el que profetiza debe estar bajo autoridad. Bajo autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Que él se congrega, que hay un pastor al que él da cuentas. Y si tú tienes el don de profecía, pasa con tu pastor. El Señor me está diciendo esto. Pasa con el pastor, se lo dices y él te va a decir, pasa a decirlo. O pasa a hablar con la persona. O te va a decir, espérate hasta que Dios me diga. Y el profeta, el que tiene el don de profecía, ¿qué va a hacer? Guardar silencio y esperar hasta que el pastor le llame. Yo no puedo decir, pero ¿cómo crees si le está diciendo? Dile al pastor, pasa primero con tu pastor. Y él te va a decir, adelante. O te va a decir, espérate. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo que te esperes. Que Él me va a decir cuándo. Y eso también lo he visto. Personas que son profetas y que son muy conocidos y que fueron y dijeron, y les dijeron, espérate. Y que decía, pero es que, espérate. Y que cuando menos se lo pensaron, días después, ahora, este es el momento, me lo acaba de decir Dios, habla lo que te dijo. Y lo suelta. Y entonces se ve el efecto de lo que Dios quería obtener para su iglesia. Amén. No me di cuenta, perdón, a qué horas empezamos, pero son 7:35. ¿Tenemos 10 minutos? ¿Sí? Vamos a ver un punto más, el de diversos géneros de lenguas. Según nos enseña en la Escritura, el bautismo en el Espíritu Santo implica una señal. Esto lo vemos en el libro de Hechos, el día de Pentecostés. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y cuál es esa señal?
hablar en otras lenguas, según lo da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo se diferencia en que contiene diversos géneros. Su operación es una manifestación sobrenatural como los demás dones y es público. Mientras que generalmente las lenguas por el bautismo corresponden a un género y son para la vida de oración personal de cada cristiano. O sea, todos los demás dones, como que se pueden manifestar en cualquier momento, pero el de las lenguas, aquí vemos que es para la vida de oración de cada cristiano. Se nos habla de que no oremos en lenguas en la iglesia, que seamos prudentes. Si hay quien las interprete, que entonces sí se hable. Pero si no, entonces puedes estar hablando en un área, a veces sentimos esa necesidad en nuestro espíritu de empezar a orar en lenguas, pero lo hacemos de manera prudente. Creo que lo vemos y a veces hemos recibido instrucciones del pastor, empiecen a orar en lenguas porque tiene una finalidad, lo que el Señor le está diciendo. ¿Y por qué? Porque va a empezar a ministrar. ¿De qué manera? Él va a saber en ese momento cómo lo va a hacer. Pero nos ha pedido a veces ese tipo de oración. Los que tienen el don de lenguas, que oran en lenguas, empiecen a hacerlo. Y lo hemos hecho. Y hemos visto efectos. ¿Por qué? Porque se ministra a la persona. Se edifica a la persona por la que se va a orar. Que el Espíritu también lo muestra. Ahora, es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo en idiomas que nunca hemos aprendido, que no conocemos. No sabemos ni qué significa, ni por qué lo hablamos. Los que hablan lenguas saben bien de esto. Me acuerdo que la primera vez que escuché que alguien oró y diciendo, empiecen a hablar en lenguas los que no hablan lenguas, y yo pues no podía ni decir una palabra, no decía, pues ¿qué pronuncio? No puedo hacerlo porque no soy yo, es el Espíritu el que lo va a hacer. Entonces, para los que ya lo experimentamos, sabemos que el Espíritu es el que entra y que no sabes cómo le hizo, cómo lo hace, nada más sabes que tú estás hablando. Y lo puedes hacer en alto volumen, medio volumen, lo puedes orar por mucho tiempo, como ha pasado con hermanos y que no paran, o que dices ya, y vuelves a abrir la boca y se vuelve a abrir, se vuelve a cerrar, y puedes hacer lo que Él quiere. Y puedes estar pensando, ¿cómo está sucediendo esto? Es algo nuevo. Cuando lo conoces, cuando empiezas a interpretarlo, dices, ya sé cómo lo puedo hacer, cómo se efectúa. También me pasó que por algún tiempo lo pude hablar y pude interpretar las lenguas, pero de repente no salía nada y trataba de orar y no podía, hasta que vino una hermana, Graciela, que vino con varias personas extranjeras, una de ellas un hermano de la India. Le dije mi problema y me dijo, ahorita vamos a orar por ti, y empecé a orar nuevamente en lenguas. Levanta tus manos y lo vas a empezar a hacer, sí, y sentí cómo empezó a subir y empezó a salir. Entonces de unos 2-3 minutos dije ya, se volteó y me dice, no, tienes que llenarte, levanta las manos y sigue, no pares de orar en lenguas. Y a veces decimos, pero ¿por qué si ya lo puedo hacer? Llénate del Espíritu. ¿Cómo nos edificamos nosotros? Orando en lenguas. ¿Cómo? Tu espíritu es edificado cuando tú oras en lenguas, porque cuando oras en lenguas estás hablando con el Señor. ¿Sí? Entonces, si ya tienes el don de lenguas, úsalo para edificarte. ¿Cada cuándo? Todos los días, y si puedes a cada rato, mejor. ¿Sí? Amén. Ahora, la manifestación de este don es sobrenatural y su propósito es divino. Ejemplo, vemos lo que les decía, Hechos 2, 4 al 12. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Entonces vemos aquí que mediante el don de diversos géneros de lenguas, Dios evangelizó en su propio idioma a todos los que visitaban Jerusalén y venían de diferentes lugares del mundo. Es como si ahorita volviera a darse un evento así y hubiera personas de distintas etnias de México, que otomíes, zapotecas, mayas. ¿Qué dirían esas personas? Y si hubiera extranjeros en inglés, en francés, en alemán, en ruso, en japonés. Y uno dice: ¿Dios puede hacer eso? Sí. ¿Se acuerdan? Me parece que es Génesis 11, ¿no? Cuando se habla de la Torre de Babel. Y que todos hablaban el mismo idioma, la misma lengua. Pero Dios los confundió. Y a partir de ese momento ninguno se entendió. Hablaban ya distinta lengua. ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces, ¿no podrá unir otra vez la misma lengua? ¿Darnos a cualquiera lenguas para hablar o otro idioma para hablar con esas personas? Sí. ¿Y lo ha hecho? Sí. El hermano Rafael nos platicó, su primo, en un viaje en avión, iba una persona oriental junto a él, el Espíritu le dijo que le hablara, le empezó a hablar, le empezó a compartir, y el viaje fue así, los dos platicando. Llegaron al destino, el hombre se convirtió, aceptó a Cristo, todo, ese era el objetivo, y cuando bajó le dijo: oiga, desde el principio tengo una duda, ¿cómo es que usted habla el mismo idioma que yo hablo? Y entonces el hombre que era de Japón le dijo: esa es la pregunta que yo tengo desde el principio, ¿cómo es que habla también el japonés? ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces, cuando Dios nos pida algo, nos vamos en lo que Él nos diga. Haz esto, va. Amén. Entonces, en la manifestación de Dios, en la manifestación del don opera la voluntad del hombre, su espíritu y sus órganos de expresión, pero la mente que opera es la mente de nuestro Dios. En ese momento los pensamientos y las ideas de qué es lo que vas a hacer no son tuyos, son de Dios. Y tu mente puede estar diciendo: ¿cómo es que estoy haciendo esto? No, ¿cómo es que el Señor está haciendo esto? Qué privilegio que me está usando. En alguna ocasión se lo dije al pastor: pastor, si hubieras visto lo que, él llegó a la mitad y me dijo, después, sí sentí que se estaba moviendo, había un movimiento muy fuerte del Espíritu. Dije: pues si te dijera que todo lo que hablé, te enseño los apuntes, no tiene nada que ver. Digo, cuando empecé a orar, le dije: Señor, dirige tú el tiempo. Y el que habló fue Él. Toda la enseñanza de ese día fue del Espíritu Santo. Yo estaba a la mitad y decía: Señor, pero yo traigo otro esquema. Bueno, Señor, tienes razón. Te puse todo en tus manos, síguele. Tú eres el que enseñas, tú eres el que nos edifica. Entonces, la mente de Dios es la que va a operar en nosotros. Pablo nos dice: ustedes tienen la mente de Cristo. Amén. Y eso lo dice la palabra.
Y debemos de confiar también lo que nos dijo nuestro Señor Jesús, lo que nos dice en su palabra. No se sorprendan de que yo hago todas estas cosas. Se lo estaba diciendo a sus discípulos, pero también nos lo dice a nosotros. Ustedes van a poder hacer cosas mayores. ¿Por qué? Porque van a recibir, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y Él es el que opera en nosotros. Qué privilegio, ¿verdad? ¿Quién quiere decir gloria a Dios? Wow, a mí me emociona mucho cada vez que veo cosas de este tipo y cada vez que recordamos y que vemos testimonios, lo que hemos experimentado cada uno, cuando nos sentemos a platicar de ese tipo de cosas, nos vamos a edificar. Debemos de organizar un día, una tardecita así como para un tiempo de compartir experiencias de nuestra relación con Dios. ¿A cuántos les gustaría? Amén, yo sí. Vamos a proponer un día de estos al pastor. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Que seas tú el que siga glorificándose en cada uno de nosotros y que sigas dando de estos dones de tu Espíritu Santo. Que los que no han sido bautizados en tu Espíritu, Señor, te pedimos que pronto los bautices y que ellos se convenzan y tengan la fe puesta. Señor, yo quiero que tú me bautices en tu Espíritu. Yo quiero que tú me des de tus dones. Que sea pronto, Señor, que tú me uses. Capacítame, adiéstrame, santifícame. Que cada uno de nosotros estemos en esta disposición todos los días de nuestra vida. Y que si caemos, que no nos sintamos humillados, sino vengamos prontamente a ponernos de rodillas a decirte, perdóname, caí, pero te pido tu gracia para que me levante y tú te glorifiques en mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Guarda a cada uno que regrese con bien a casa. Y guarda también a nuestro pastor Full, que esté muy bien, que puedan arreglar la camioneta, y a los hermanos que están allá en Saltampa y a los de Zaragoza, también bendícelos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bendiciones. Nos vemos el domingo.